Tonatiu Guillén López fue comisionado del Instituto Nacional de Migración, así que vaya que sabe de lo que estamos hablando. También es profesor investigador de la UNAM. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por esta conversación. ¿Qué tal, Oscar? Muy buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme. Un placer para nosotros. ¿Ha cambiado algo a un año de esta tragedia, digamos, para bien, para mal, o las cosas siguen absolutamente igual? Lo más probable, Oscar, es que el balance sea negativo aún más. Y es que una tragedia tan grave, un crimen tan atroz como el que se vivió en Ciudad Juárez, debió haber motivado importantes rectificaciones, una reacción de Estado, por lo menos de mea culpa, una reacción de Estado que protegiera a las víctimas, una reacción de Estado que efectivamente y no de palabra tuviera un contenido humano y de derechos. Todo eso quedó ausente, Oscar. Al contrario, lo que tuvimos fueron reacciones de este es un evento menor, no hay necesidad de rectificar nada, no vamos a cambiar nada. Entonces, el cuadro, como bien lo acabas de recordar y hacer el recuento, sigue siendo esencialmente igual en términos de no respetar a los derechos de las personas, de no respetar ahora a los derechos de los deudos, de las familiares, de las víctimas en Ciudad Juárez, de no atender los requerimientos básicos y de no justicia. Se agrega todo eso en esta lista trágica. Y por lo mismo, Oscar, la respuesta es, no ha cambiado nada. Y no solo no ha cambiado nada, sino que estamos en una posición de no pasó nada, no vamos a rectificar nada, no vamos a disculparnos, no vamos a reparar los daños. Y todo esto es muy grave, nos describe de manera terrible como nación, como gobierno, en lo que está sucediendo ahora. El sexenio está a punto de terminar, le quedan 187 días. La situación de los migrantes en nuestro país pues nunca ha sido de color de rosa, siempre se ha hablado de las situaciones que tienen que enfrentar por parte de la delincuencia organizada, por parte del rechazo de los habitantes en las zonas por donde ellos atraviesan, en donde a veces los maltratan, en donde a veces pues cometen una serie de situaciones muy lamentables en contra de los migrantes. Pero en este sexenio en particular, ¿qué podríamos considerar lo bueno y lo malo en la política migratoria? Mira, Oscar, la política migratoria mexicana de este sexenio tuvo dos grandes momentos. Uno inicial, de respeto de derechos humanos como línea de trabajo, de promoción de desarrollo como estrategia de más amplio alcance y de una protección de las personas que requerían eh, apoyo, que venían huyendo, sobre todo estamos hablando aquí de refugiados, pero fue una política que tensó la relación con Estados Unidos y con el gobierno de Trump, para decirlo con más precisión. Y a partir de ahí lo que pasó con nuestra política migratoria fue un alineamiento con la expectativa del gobierno de Estados Unidos de México como espacio de contención, la migración como responsabilidad mexicana, esto dicho desde la perspectiva del gobierno de Trump, y militarizamos la política migratoria, la endurecimos. Y eso no mejoró nada, porque al final, Oscar, si lo vemos en función de flujos, lo que había en el 18 es ahora pequeño con relación a lo que tenemos en 22 y 23. Los flujos de ahora son 4 o 5 veces más grandes, más diversos. Aquí hay además que hay que reconocerlo, el efecto de la pospandemia también como un fenómeno global que afectó a regiones y con ello también las movilidades humanas. Y al final entonces no hemos resuelto con el endurecimiento. La pospandemia agravó las cosas y ahora lo que tenemos son miles y miles de personas, de familias incluso, mexicanas también, Oscar, hay que agregarlo ahí en la lista en el primerísimo lugar, mexicanas, que son solicitantes de refugio, que están huyendo de sus lugares de origen.
Y desde esa perspectiva el cuadro todavía es mucho peor, porque no logramos hacer el giro de entender la dimensión del refugio, y por lo mismo que requeriríamos de otro diagnóstico de la problemática, de otras políticas y de otras instituciones responsables. En este caso, lo ideal sería tener a la Comar en la vanguardia, en la directiva de lo que el Estado mexicano debiera hacer en la reacción de la atención de los flujos humanos de estos tiempos, y que sobre todo enfatizaran el concepto de protección, que es el que hemos descuidado profundamente. De mi parte, y para finalizar esta entrevista, 2 preguntas en una, Tonatiuh. El próximo gobierno, ¿qué escenario deberá enfrentar con cada vez una mayor posibilidad de que Donald Trump regrese al poder en los Estados Unidos, con un discurso y unas amenazas en contra de los migrantes cada vez más severas, y el escenario de la polémica ley SB 4 de Texas? ¿Qué escenario le espera? Y la segunda pregunta, ¿qué debería hacer el siguiente gobierno en cuestiones migratorias? Hay un desafío gigantesco, Oscar. La problemática migratoria es internacional. Ningún país por sí mismo lo puede resolver. Pero México sí tendría capacidad y debe, en términos de obligación de Estado, por lo menos resolver la problemática mexicana. Si se resolviera la problemática mexicana, que en regiones enteras obliga a las personas a salir y a huir de sus lugares, ya se habría resuelto el 30% del flujo hacia el norte. Y del otro lado, pues hay desafíos que están fuera del alcance mexicano estrictamente, como es el flujo venezolano o el cubano o el nicaragüense, o estos últimos que han repuntado, como Colombia y Ecuador y Perú. Entonces ese escenario requeriría un acuerdo regional amplio, y la estrategia mexicana debe ser internacional, con gran intensidad, en términos de lograr acuerdos con los países principales de origen de los flujos, con los países principales de tránsito, y en especial con Estados Unidos. Hay que redefinir el diálogo con Estados Unidos, y si fuera el escenario de Trump, ahí inevitablemente habría un choque y una tensión tremenda. Entonces habría que prepararse para un cuadro de diferencias fuertes, profundas, con el gobierno de Trump, pero también hay que tejer aliados en Estados Unidos. No hemos hablado con los aliados que están también en el sentido de derechos y de políticas humanitarias, que también existen en Estados Unidos y son muy importantes. Ahí tendríamos que tejer en esas 2 direcciones, pero en otras palabras, estimado Oscar, hay que prepararse para un choque que deberá ser de lo más inteligente, de lo más constructivo, de lo más racional y apegados a derecho, pero dificilísima la negociación. Y la legislación como la tejana, si el mundo se mueve por donde debe caminar, seguramente será abrogada por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, eso esperaríamos que ocurriera, pero si es el cuadro Trump, sí hay que prepararse para una tensión fuerte, primero de palabras soeces como las que acostumbra Trump, con medidas y presiones como las que acostumbra, pero también hay que dialogar más amplio con la sociedad norteamericana, hay que dialogar más amplio también con Canadá y con los países de la región, pero de manera seria, constructiva y buscando alternativas, que es algo que todavía no hacemos en términos reales. Sí, hay que prepararse para un escenario muy, muy complicado. Doctor, siempre es un gusto platicar con usted para entender precisamente todo lo que tiene que ver con la situación migratoria. Tonatiuh Guillén López, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, gracias de nuevo. Gracias, Oscar, que estén muy bien. Muchísimas Hasta gracias. pronto. Muy buenas tardes. Es el doctor Tonatiuh Guillén López, además. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.